Seleccionar correctamente los vacunos y evitar el indeseable mal de altura. Al momento de adquirir vacunos para su hato ganadero, debe tener en cuenta la altura sobre el nivel del mar de su finca, caso contrario los vacunos pueden llegar a sufrir una descompensación, que en los peores casos les podría causar la muerte. Le consulto, ¿usted sabe cómo identificar un vacuno que presenta mal de altura o que tiene problemas de adaptación por temas de altura y climas? Cuando el productor ganadero se ve en la necesidad de comprar vacunos, algunos presentan buena adaptación a los cambios de altura, pero otros vacunos lamentablemente no. Cuando un vacuno llegar por primera vez al hato ganadero, hay que consultarle a un médico veterinario y observar de forma permanente al vacuno, con el firme propósito de diagnosticar el comportamiento que éste tendrá a su nuevo medio. Los síntomas. En el caso de los terneros, generalmente saltan y se mueven mucho de forma permanente, son juguetones y seleccionan vacunos de la misma edad para que se unan a sus acciones. Por esta razón, cuando el ternero no presenta el comportamiento anteriormente descrito, es muy probable que esté experimentando el mal de altura. Otro síntoma muy característico es cuando el vacuno no lleva a cabo la expulsión de sus necesidades corporales, es notable la falta de oxígeno, retienen líquidos y se puede observar que el pecho inicia a hinchar. Por eso es vital observar de forma directa a los vacunos recién adquiridos. Para poder tener la ventaja de actuar inmediatamente, en estos casos hay que aplicar diuréticos con el fin que expulse líquidos y movilizar al vacuno a una finca de menor altura sobre el nivel del mar. Si estas acciones no se realizan, es muy probable que el vacuno muera, y esto se debe a que el daño que es causado al corazón del vacuno sea irreversible. Descompensación. Generalmente el mal de altura en los vacunos es la descompensación cardiovascular, que es ocasionada por la poca o nula capacidad de adaptación de un vacuno a diferentes altitudes generalmente mayores. Precauciones y recomendaciones. Según la información recolectada con ganaderos de experiencia, se aconseja realizar una adecuada selección de vacunos con adecuados estatus sanitarios. No hay que realizar explotaciones ganaderas sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Vigilar de cerca vacunos que son trasladados a partir de los 1.800 metros sobre el nivel del mar, ya que en estas alturas vacunos especializados en la producción de leche son muy susceptibles. Cuando se necesite trasladar vacunos a zonas de mayor altura, hay que realizar el traslado de forma gradual. Hay que seleccionar a los vacunos que resisten sin complicaciones la altura en donde se han desarrollado. A los vacunos de mayor producción y corpulentos, hay que prestarles un cuidado especial en las zonas altas.